Bien. Bueno, ahí voy a empezar a grabar, así nos queda esto guardado. Bueno, entonces, primero que nada, preguntarles a ustedes, antes que nada, temas que nos quedaron pendientes a nosotros era terminar algunos temas del final de la unidad de ecología y hay una clase extra que normalmente no llegamos a verla nunca, la grabamos un año y queda como un recurso extra importante, porque es una clase sobre la parte de biotecnología y sobre todo lo que son los transgénicos, que es una clase que me pidió Lía que viéramos el tema, perdón, para que les quede a ustedes como recurso, digamos, eh, para después algunas discusiones que tienen en ella, ¿sí? Donde es importante, digamos, ella lo que me pedía era que cuando se ponen a discutir sobre transgénicos, ya tuvieran una base de qué es un transgénico concretamente, y que no tuvieran que ponerse a discutirlo ahí, digamos, con ella. Entonces yo hice una clase especial, que la vimos en uno de los años, sobre toda la tecnología que implica generar un transgénico, qué es un transgénico, y es una clase que queda ahí como recurso en la materia, que nosotros en general no llegamos a verlo porque, digamos, o sea, se nos alarga mucho más el programa, es un tema que no es sencillo, digamos, y que le lleva un rato irlo escuchando, pero que sí está como recurso y que Lía lo da por visto, digamos. De hecho, cuando lleguen a ella lo va a dar por visto, y si no la ven ahora a la clase, no tienen tiempo o lo que sea, sí les va a quedar como recurso para verla cuando lleguen a esa instancia, ¿sí? Bueno, eso es importante, que les quede. Y después al resto quería preguntarles a ustedes, que me cuenten, digamos, vi Nazareno, justo entré ahora y vi que estabas trabajando en el documento. Emanuel, me parece que no subiste nada todavía, ¿no? Hay un documento que está en el Drive. Hay una Nosotros carpeta, habíamos, la idea es que sí, cada uno, en esa carpeta vayan empezando a generar los materiales y que todos puedan ver el trabajo y el proceso de todos, ¿sí? Por eso yo la semana pasada les volví a decir, les decía a Nazareno, porque Nazareno me decía, estoy trabajando offline, digamos, y todavía no lo subí. Trabajen siempre en el Drive para que todos podamos ver el proceso de todos, ¿sí? Esa es la idea. ok, no, porque nosotros habíamos hecho ya como un documento aparte, que esto lo habíamos hablado en el grupo de WhatsApp, y Bien, medio que estamos pasando en limpio ahí. ok. Yo al menos todo lo que es introducción no puse nada en la carpeta de Drive, eh, pero nada, eso. Bueno, entonces lo que podemos hacer, si querés, es compartirlo. Ustedes están armando un documento. ¿Quién estaba? A ver, ¿quién estaba con el tema del montaje? Em, ¿Lautaro está trabajando o está Agustina sola con el tema del montaje? ¿Saben? Agustina es Y de... lo dudo porque Lautaro se bajó de la materia. Por eso, no sé si siguió trabajando, supongo que no, pero por las dudas pregunto, porque capaz que... Bueno, a ver, ese documento que están trabajando un poco grupalmente, ¿dónde está? Yo había mandado el link al grupo, igual ahora veo cómo lo agrego a la carpeta de Drive directamente. Ok, bueno, no, porque si no van a empezar a duplicar cosas. No, pónganse de acuerdo bien ustedes. Si ustedes tienen un documento que lo están compartiendo y que lo están viendo, manéjense con eso, pónganse de acuerdo bien. Y en todo caso, ahora lo que te voy a pedir, Manuel, o cualquiera, digamos, que compartan pantalla para que yo lo pueda ver, ¿sí? Yo les voy a compartir primero ahora pantalla. eh, a ver, les voy a compartir de lo que yo veo.
Sí, ahí aparece. Ahí está, ahí apareció. A ver, vamos a agrandarlo un poco. Ahí estamos. A ver, porque lo que yo tengo es esto, ¿sí? Tenemos las tareas y teníamos separado por carpetas. La idea era que en cada carpeta fueran trabajando. Ven, por ejemplo, las chicas que trabajaron en bibliografía fueron subiendo la bibliografía que seleccionaron, armaron un listado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Manuel, si vos estás escribiendo la introducción, ¿no? Y estás viendo la bibliografía que ellas armaron, pero de pronto hay algo que no está en lo que subieron, pero venís y buscás en este listado donde había, tengo entendido, algunas que habían armado algunos resúmenes, ¿sí? De artículos y todo eso, podés venir y complementar un poco con toda esa información. Entonces, por eso, digamos, la idea es que la gente de montaje vaya viendo lo que vos estás escribiendo, que la parte de fotos, materiales y métodos y resultados se vaya coordinando, que después, bueno, no sé si han podido trabajar la gente que estaba en la parte de discusión, porque depende mucho de que hubieran avanzado con la parte de resultados y todo eso. Nazareno, vos, la parte que estabas armando ahora de resultados, ¿la estabas armando ahora o la tenías compartida con la gente de discusión y eso en otra? No, lo subí hace unos días y recién estaba cambiando algunas cosas, pero me hablaron y tipo les dije que está subido ya. Me hablaron el lunes y yo les avisé. Ok, bueno. Bien, entonces, ¿ustedes estuvieron navegando, digamos, y viendo qué fueron lo que hicieron los otros compañeros? Yo para hacer la introducción con Luna, que es la chica con la que estoy haciendo también la intro, usamos todo de la bibliografía. Yo busqué alguna que otra cosa para hablar de la Acacia Negra, eh, pero nada, eso. Bien, bueno, ¿y les sirvió? ¿Les resultó cómodo cómo está organizado lo que encontraron las compañeras y eso? Sí, sí, porque en cada investigación estaba el resumen, entonces me adelantaba un montón de tiempo para saber qué archivos usar y qué no. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad que hicieron un muy buen trabajo. Bueno, entonces, la siguiente que teníamos era la parte de introducción, donde acá no tengo nada, eso te voy a pedir entonces, Emanuel, que me compartas, así lo vamos chusmeando. Voy a dejar de compartir yo. ¿Lo tenés ahí como para compartir? Estoy desde el celu, no sé si alguno podrá compartir, si están desde la O si compu. querés, mandame el enlace acá y lo abro yo desde acá. Ok, ahora veo cómo. Ahí la mando yo si no el enlace. Dale, sí podés, sí, gracias. Es del archivo que mandaste por el grupo, ¿no? Sí, sí. Acá donde está para mensajes. Bien. A ver. Vuelvo a compartir entonces. Bien, entonces. A ver, ahí. Bárbaro, ahí se ve bien, ¿no? Bueno, si están con el celu, no sé qué también, pero más que eso. Bueno, entonces, el índice, ¿quién lo armaron? ¿Lo armaron ustedes mismos las que estuvieron con la introducción? Sí, yo y Luna. Bien, perfecto, buenísimo. ¿Quién es Koala Anónimo? Luna.
Acá veo, el usuario es Koala Anónimo, por eso pregunto. No sé quién es. Debe Ah, ser- soy yo. El koala ese, ese soy yo. Ah, ¿sos vos, Miranda? Sí, se Ah, también lo porque tengo abierto el claro, archivo. estás ahora en el documento. Está muy bien, está muy bien. No entendía. Bueno, introducción. Entonces, a ver, esperen, acá. Entonces tenemos contextualización del área metropolitana de Buenos Aires y espacios verdes, marco legal de protección, buenísimo, caso de estudio, Reserva Guillermo Enrique Hudson, contexto demográfico y socioeconómico local, valores ecológicos y biodiversidad de la reserva, riqueza de fauna, flora y organismos bioindicadores, problemáticas y amenazas ambientales. Espectacular. Bueno, buenísimo todos los puntos que fueron viendo. Después, problemáticas y amenazas ambientales, es lo que tienen más desarrollado. Digamos, los otros puntos estarían como pendientes. No, eso lo tiene que pasar bien a limpio Luna. Hubo un Ajá. tema con las citas, pero nada, en breve se resuelve. Bueno, bien, bárbaro. A ver, aclaración. O sea, lo ideal es que tengamos el informe lo más completo posible. Yo sé que la salida se nos atrasó y que tenemos un año recontra complicado y vamos a tratar de que el informe quede lo mejor posible y la idea es hacerles una evolución sobre lo que todos ustedes estuvieron trabajando y estuvieron viendo. Si hay partes que no llegaron a hacerlas, pero el desarrollo que tienen está bueno, está, digamos, entiendo, digamos, que estamos en una situación bastante particular, ¿sí? Pero bueno, bien, dimensión educativa, objetivos. El principal objetivo de este trabajo es realizar un relevamiento integral de la Reserva Guillermo Hudson. En este se interesa revelar datos oficiales sobre los componentes abióticos, señalar la presencia de bioindicadores y especies identificadas, así como listar las actividades realizadas en el mismo. Bueno, respecto de los objetivos, esto lo hicieron también ustedes que estaban en introducción, porque creo que había quedado como tarea para la gente que estaba en discusión, digamos, que pensaran y que reflexionaran un poco sobre el tema de los objetivos. Porque plantear los objetivos suele ser un tema bastante complejo, ¿sí? O sea, es algo que terminamos de expresar a lo mejor en unas 3 renglones o en un punteo breve, pero suele ser bastante complicado y les cuesta también diferenciar qué implica un objetivo general y qué implica un objetivo específico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planteamos el objetivo general, estamos haciendo una generalización de todo lo que vamos a hacer, ¿sí? En este caso, digamos, ustedes dicen, bueno, realizar un relevamiento integral de la Reserva Guillermo Hudson. Eso, digamos, es un propósito que ustedes están poniendo, pero que en realidad para poder llevarlo a cabo necesitaríamos una continuidad, necesitaríamos seguir yendo, o sea, es un objetivo que nos podríamos plantear en una situación en la que, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo final de grado, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno se puede plantear hacer un relevamiento integral de la reserva. De todos modos, también habría que acotar el grupo, ¿sí? Porque aun cuando ustedes estuvieran haciendo un trabajo de doctorado, no pueden hacer un relevamiento de todas las especies que hay en la reserva, plantas, hongos, bacterias, animales, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos, esto es, insisto, no es una crítica, el trabajo que ustedes vienen haciendo está muy bueno, lo que se los estoy puntualizando para que esto les sirva a ustedes a futuro para el momento de que se sientan a hacer un trabajo final de grado. Entonces, delimitarlo un poco más, que es decir, bueno, sobre qué grupo me voy a enfocar, ¿sí? Entonces voy a trabajar en microorganismos, ¿sí? Entonces, bueno,
ok, vamos a hacer un estudio de biodiversidad de microorganismos de la reserva Hudson. ¿De qué? De agua, de aire, ¿sí? Lo tenemos que acotar un poco más porque si yo me planteo como objetivo hacer un relevamiento integral de toda la biodiversidad de la reserva, después en los resultados eso no se ve reflejado, ¿sí? O sea, es un objetivo muy ambicioso que después que no lo vamos a poder cumplir, entonces siempre cuando nos lo planteamos tenemos que pensar si es algo que es factible cumplirlo. Después puede ser que no lo podamos cumplir por alguna otra razón, ¿sí? O sea, a ver, yo me puedo plantear hacer un relevamiento de toda la flora exótica que hay en la reserva, ¿no? Y después viene la pandemia y tenemos cuarentena obligatoria. Bueno, no vamos a poder hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a terminar, no sé, supongamos que tenemos un archivo de fotos grandísimo y que podemos tener, no sé, otro tipo de registros y hacemos un trabajo que es mucho más teórico, pero no podemos cumplir con ese objetivo concretamente por razones de fuerza mayor. Pero en el momento en el que nosotros diseñamos el trabajo práctico y nos proponemos hacer ese trabajo, el trabajo práctico o el trabajo final de grado o una tesis doctoral, no importa, en el momento en el que nos lo proponemos, más allá de esas eventualidades que pueden surgir y que son imponderables, que no las podemos calcular, sí nos vamos a plantear un objetivo que sea, por lo menos en teoría, factible de llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, en este caso, el objetivo era más bien educativo, digamos, cuando nosotros nos planteamos la salida, y luego, cuando hablamos de objetivos específicos, vamos a puntualizar, ahí sí, por ejemplo, en el caso nuestro, digo, cuando nosotras pensamos y armamos el plan de esta salida, era, bueno, realizar digamos, un encuentro con personal de la reserva y tener o sea, puntualmente, ¿qué cosa? O sea, a eso nos referimos cuando vamos a hablar de objetivos específicos, puntualmente, dentro de ese objetivo general, que puede ser más ambicioso, bueno, ¿qué cosas vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, tener un primer contacto con personal que esté trabajando en una reserva con estas características y comprender las dificultades y ventajas de esto, digamos, ¿sí? ¿No? Realizar muestreos ambientales para realizar un cultivo de microorganismos en laboratorio. Esos serían los objetivos específicos. Y puntualmente, 2, 3, 5 cositas que son como mucho más concretas y que ya están mucho más vinculadas directamente a lo que sería la parte de materiales y métodos también, ¿sí? Eso sería, ¿se entiende la diferencia entre el objetivo general y los objetivos específicos? Sí, sí, yo quise relacionar, la verdad que no sabía puntualmente cuál era el objetivo del trabajo, yo lo que hice fue relacionarlo a lo que aparecía en las tareas de los resultados, un poco, y general yo quise poner relevamiento, ahora entiendo que no, a lo mejor no iba, pero lo tengo en cuenta. No, es que, a ver, está perfecto. Ustedes saben que en general lo mismo en biología y acá un poco también fue un poco esa la idea, es largarlos a la cancha, que hagan lo que puedan y después trabajamos sobre eso, pero no es lo mismo, o sea, si yo me pongo una clase, más allá de que hay un video grabado respecto de la estructura de un informe general y qué sé yo, pero si yo me pongo a darte una clase sobre objetivos, ¿sí? Y te estoy media hora hablándote, antes de que vos te hayas puesto a pensar en el objetivo, probablemente después cuando vuelvas a sentarte a pensar el objetivo, o sea, te va a aportar mucho más que yo te lo explique y que lo discutamos ahora que ya estuviste haciendo ese trabajo y que ya estuviste poniéndole cabeza al problema,
y pensando eso, porque es re difícil definir los objetivos en general, ¿sí? Entonces pensar, bueno, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? ¿Para qué hicimos esto? ¿Sí? ¿Para qué fuimos a la reserva? ¿Por qué armamos esta salida? ¿Qué fue lo que hicimos en términos generales en esta salida? ¿Sí? Entonces, una vez que vos ya estuviste pensando en ese problema, nos ponemos a discutirlo y te va a aportar mucho más, por lo menos eso es lo que me dice a mí la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto de los objetivos. Después, la parte de geolocalización y materiales y métodos no la llegué a ver porque no estaba subida al Drive común, entonces vamos a ver un poco qué es lo que pusieron. Actividades realizadas en el campo el 8 de mayo. Se realizó el recorrido por las reservas, donde se tomaron muestras de varios tipos en el lugar, con palitas metálicas. Bueno, bien. Ok, fue guardada en recipiente. Luego se extrajo del agua el mismo arroyo que fue guardada en una botella reciclada de plástico, bla, bla, bla. En las cercanías del arroyo se enterraron 2 puntos saquitos de té, sí. Durante el trayecto se avistaron diferentes especies de flora, fauna y funga. Bien. Ah, bien, qué lindo el mapa ese que armaron con el trayecto de recorrido. Está buenísimo. Bien. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Acá estoy viendo esto. Bueno, esto no sé si hay alguien de nuestro grupo que esté en materiales y métodos. No, es más del grupo de la mañana, ¿no? Pero bueno, como para que les quede... Sí, decime, Manuel. No, iba a responder que sí, que era del grupo de la mañana. Bien. Esto va como muy en paralelo, sí, con Nazareno, con la parte de resultados. Está bien lo que están haciendo, ¿sí? Normalmente, cuando nosotros tenemos un trabajo más extenso, compartimentalizamos mucho más y ponemos como muchos más subtítulos, ¿sí? Y vamos como describiendo cada una de las cosas. Entonces, ustedes separaron en 2 partes acá, que es, 1, actividades realizadas en campo, 2, actividades realizadas en laboratorio, ¿no? Y creo que ahí estamos, sí. Entonces, normalmente lo que haríamos, o sea, está bien esta gran división que hicieron, pero normalmente lo que haríamos es, digamos, puntualizar cada una de las instancias. Toma de muestras de muestras ambientales de aire, ¿no? 2 puntos. Entonces, se colocaron placas de Petri en una zona de pastizal y en una zona arbolada. Las placas de Petri, teníamos algunas que eran con un medio de cultivo específico para hongos y otras que tenían un medio de cultivo más propicio para bacterias, ¿sí? Entonces, describimos cada una de esas instancias, ¿sí? Se colocaron placas de Petri con medio de cultivo LB en 2 zonas con diferentes, digamos, corrientes de aire, sería en este caso, ¿sí? Una zona de pastizal abierto y en una zona arbolada. Para las muestras de agua, entonces ponemos muestra de toma de muestra de agua del arroyo Las Conchitas, 2 puntos. Se realizaron muestreos de agua y sedimentos en tal punto, ¿sí? Ahí va la geolocalización del arroyo Las Conchitas. La toma de muestras se realizó con palas y recipientes de plástico sobre la orilla,
¿sí? Porque también podríamos haber entrado, no sé, con un bote y tratar de sacar sedimentos de la parte más interna. No, entonces describimos eso, ¿sí? Y lo mismo eso, Nazareno, esa misma secuencia, digamos, y esa misma compartimentalización a la hora de los resultados, que vi que estabas más o menos en la misma lógica de cómo están planteados los materiales y métodos. Cuando vamos describiendo así parte por parte, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a resultados, toma de muestras ambientales de aire. Se observó crecimiento de colonias de hongos de diversos colores y qué sé yo, y ahí va la foto, eso se encargarán con montaje y toda la historia. Pero digamos, básicamente ir compartimentalizando bastante más y poniendo los subtítulos como para que uno pueda leer y como por ejemplo ir salteando. Si yo no, a mí no me interesa leer la parte de aire, pero sí me interesa leer la parte de agua, o sí me interesa ver solo la parte de líquenes, entonces voy directo ahí digamos, y leo solo esa parte. ¿Se entiende? O sea, no solo separar las actividades que se hicieron en campo y las que se hicieron en el laboratorio, sino decir, bueno, la parte de los saquitos de té era para ver el tema de la descomposición de materia orgánica, que eso se me complicó bastante la semana y no pude ir a retirar los saquitos de té. Eso, la idea era que retiremos los saquitos de té, los sequemos bien y volvamos a pesarlos. Y esos saquitos de té tenían una cantidad de té de 1,5 gramos, 1,5 gramos de té, y se supone que en todo este tiempo se tienen que haber descompuesto parte de la materia orgánica, ¿sí? Entonces la idea es desenterrarlos, secarlos y pesarlos y ver cuánto es lo que nos está quedando de materia orgánica actualmente. Eso no lo pudimos hacer, no va a estar en el informe, ¿sí? Pero yo los voy a ir a desenterrar en algún momento cuando pueda coordinar con Lucas, y nos quedará de todos modos como información para la próxima, ¿sí? Pero no, esto para que sepan, digamos, cuál fue el objetivo. Entonces, en este caso, Nazareno, pone en resultados, no se pudo todavía realizar la extracción y medición de ese experimento, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo, digamos, en eso que estaba diciendo de cómo ir puntualizando mucho más la parte de materiales y métodos y de resultados? Sí. Bien. Déjeme un segundo porque está... Ah, no, es... Bien. No sabía, porque como mandé aviso de que si se quería incorporar a alguien de la mañana, se incorporaron, me estaban llegando mensajes, no sabía si era de eso. Bien, entonces, a ver, tocan las pantallas que... A ver, ahí. Bueno, entonces se realizó el recorrido, se tomaron muestras ambientales de varios tipos. O sea, está bien, pueden dejar, digamos, como una especie de introducción donde cuentan de manera genérica las distintas actividades que se hicieron, ¿sí? Pero después puntualmente, toma de muestras de agua, toma de muestras de sedimento, toma de muestras de aire, observación visual de organismos macroscópicos, ¿sí? En el caso de en el caso de los resultados, Nazareno, que vos habías identificado algunos géneros, algunas especies de líquenes, ¿sí? Eso, Sí. ¿no sé, hablaste con Renato? Sí. Bien, bueno, eso
avisarle a la gente también de materiales y métodos para que pongan, por ejemplo, identificación de líquenes. Se realizó una consulta con experto y pueden ponerlo en agradecimientos, agregarlo a Renato, ¿sí? Agradecemos al profesor Renato, ahí se me fue el apellido ahora, por ayudarnos a identificar líquenes y hongos para este trabajo a partir de fotografías enviadas, bla, 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 ¿sí? O sea, en realidad en el agradecimiento le pones gracias por ayudarnos y en realidad en materiales y métodos pones envío a un... Ahí está, Renato García, gracias Lu, no me salía. Entonces, en la parte de materiales y métodos se enviaron fotografías tomadas en el lugar a un experto con información de geolocalización y se le pidió que nos ayudara con la identificación. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces más o menos esa sería la idea, ¿sí? Muy bueno el mapa que hicieron acá o sea, que marcaron el recorrido y que marcaron los puntos, digamos, donde se fueron haciendo las tomas y todo eso está bárbaro. Buenísimo. Bueno, lo mismo, para diseñar el mapa, bla, 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 eso está perfecto. Lo que sí tendríamos que ponerlo como, digamos, bueno, ponerlo como un subtítulo o aunque sea poner como una negrita, digamos, diseño del mapa, ¿sí? Pero como puntualizarlo como para que nos ayude a ubicar visualmente cada una de las instancias. Bueno, las columnas lo mismo, no vamos a llegar a ver resultados de crecimiento, ¿sí? No van a quedar ahí, entonces también en esa parte no vi si llegaste a poner algo de eso, Nazareno, pero tendrías que poner que todavía no se puede observar el crecimiento, ¿sí? de las columnas. Ok. Y nos quedará como trabajo, digamos, para analizarlo. O sea, ustedes piensan que todo este material que ustedes están generando ahora va a ser insumo para los siguientes cuatrimestres, ¿sí? Ustedes son nuestras ratitas de laboratorio, nuestros hámsters, nuestros caballos. Así que bueno, disculpen porque bueno, justo al ser el primero nos está pasando esto, ¿no? De que los próximos ya tendrán este trabajo como insumo, pero bueno, en algún momento hay que iniciar. Bueno, bien, entonces, después la parte de resultados. Entonces, a ver dónde lo tenemos. Bueno, geolocalización, fotos antes de llegar a resultados, estuve viendo, muy buen trabajo, miré, y otra vez te iba a decir Mireya, no sé. Mireya. Sí, Miranda, no sé por qué te cambié el nombre estos últimos días. Bueno, muy bien trabajo, Miranda, veo que tabulaste acá. Después esto, en el hacer, vi que habías organizado en carpetas y que habías armado tablas, digamos, con las fotos, que pusiste una selección y que armaste los pies de fotos. Después esto en el hacer, a veces hay que ver si nos resulta práctico la organización que hicimos o si tenemos que hacer otro tipo de organización, pero bueno, a priori se ve muy bien el trabajo, muy prolijito, digamos, que las separaste por eso, ¿no? Como la parte como más introductoria, la parte de campo, la parte de experimentación. Sí, fue igual más que yo, fue un trabajo también con Maca, del Bien. turno de la mañana. ¿Querés contarme cómo fue que lo decidieron y que lo fueron pensando? Sí, tuvimos una llamada en la que más que nada nos concentramos, bueno, en justamente, perdón, el sonido de fondo. Perdón, hay mucho quilombo, justamente están todos moviendo ahora en la casa, así que tuve que pedir que se callen un rato. No entró el ruido, te estaba escuchando bien, así que no. Ah, ok. No, lo que hicimos fue, bueno, ir seleccionando las fotos, ver, por ejemplo, como vos también dijiste, si tenía
que hacer un muestreo de toda la flora, todo era muy excesivo, pero bueno, decidir qué especies poníamos, ya sean exóticas, más que nada había fotos de líquenes y de hongos, entonces bueno, ahí nada, hicimos la tablita esta con los datos y los códigos, y después quisimos hacer los pies de página, y listo. No me respondieron los nombres de las especies en el grupo de hongos, así que no los pudimos encontrar. Bien. Y te hago una pregunta. ¿Los códigos cómo los fueron pensando? O sea, los hicieron, a esto voy, ¿no? Estos códigos que ustedes pensaban, ¿los hicieron en función de que era parte de la consigna que nosotros les habíamos dado? ¿O realmente a ustedes les sirvió para organizar las fotos? Sí, era parte de la consigna, pero después como que nos dimos cuenta que es mucho más fácil así de entenderlo y de poder encontrarlo, porque si yo quería poner fotos, no sé, de resultados, al no entender o qué especie podría haber, o qué colonias, o si eran bacterias, o si era hongo, o lo que sea, nos dimos cuenta que era mucho mejor justamente hacer esa lista de códigos. Así si para nosotras era por sí de un simple entendimiento, entonces pensamos que los compañeros también lo iban a poder entender. Bien, bueno, bien. No, a ver, lo único que te comento, así como que después, ponele, si esto lo haces para tu trabajo, a veces yo soy como de hacer este tipo de cosas, pero después a veces te termina mareando un poco tener tantos códigos distintos, ¿viste? Ok. Que puede, o sea, porque eso te implica después memorizarlos a veces, ¿viste? Cuando tenés mucha información y la tenés que organizar, lo que se recomienda, por ejemplo, en las tesinas y tesis, es que uno trate de trabajar solamente con, cuando haces, ¿cómo se dice? Cuando usás siglas, que uses pocas siglas, que uses, bueno, o sea, podés usar las que son muy conocidas como ADN, ¿no? Eso es como ya todo el mundo, o sea, nadie sabe que es ácido desoxirribonucleico, todo el mundo entiende ADN mucho más fácil, ¿no? Pero siglas nuevas que vos generás o que las usás para abreviar cosas que son muy largas o eso, como que trates de usar poco, porque eso también a la persona que va a leer, si es algo que es nuevo, le implica memorizar y vos muchas veces tenés que volver atrás y decir, uy, ¿qué era ALK? ¿Qué era acá? ¿Viste? Te empieza a pasar eso. Entonces, está buenísimo lo que ustedes armaron y lo que pensaron hasta ahora. En un trabajo final habría que ver si eso te resulta práctico o si te termina complicando tanta organización, ¿viste? A veces como clasificar demasiado en exceso te puede llegar a generar algunas complicaciones a la hora de después acordarte a dónde tenés que ir a buscar las cosas. Dale, buenísimo. Después se lo comento a Maca, entonces así ella también puede tener este feedback. Sí, como para que lo sepa. Igual yo estoy grabando ahora y lo voy a subir, así que si después lo quieren ver. Ahí estoy con una alergia yo otra vez. Me dan un segundito, voy a buscar papel porque estoy con alergia y tengo como, me lloran los ojos un poco y no tengo papel acá. Aguántame un segundito. Ahí estamos, ahora sí. Bien. Bueno, entonces, eso, sí, lo de las carpetas, sí, eso está bárbaro en general. Bueno, qué sé yo, también lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo soy mucho de armar carpetas y subcarpetas. Sí, a la que no le generamos es a la de laboratorio porque seleccionamos todas. Ok, bárbaro. Bueno. Porque si quitábamos alguna afuera era quitar un resultado afuera, entonces. Claro, bien.
Bueno, bárbaro, buenísimo. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras agregar? No, pero tenía la consulta de si al final va a haber un montaje o si le agregamos nosotras las fotos con los pies de página o eso, me quedó un poquito la duda. Y no sé, porque pobre quedó sola, a ver quién era, no me acuerdo quién era que tenía que estar con el montaje, Agustina, y encima con los tiempos acotados como tenemos y todo, algo va a intentar hacer ella, me imagino, porque es parte de la tarea que tenía, ¿sí? Pero no, está bien, digamos, ustedes dejen, o sea, si ya tienen todos los pies de página armados y todo, no vi si tenías en todos armados estas de laboratorio, por ejemplo. Sí, ¿Dejaron bien concreto con qué iba o con las fotos de Nazareno? ¿Eso lo coordinaron? los tipo, si coordinamos qué resultados se pusieron en la... Claro, porque vi que, no, esta sí tiene pie de imágenes, perdón. Sí, sí, tiene todas en pie de imágenes. Y hay Todos un tienen pie de documentito. imágenes. Bueno, listo, me pareció que había alguna. Claro, en estas Claro, no. como justo es la que no tiene la subcarpeta, metimos todo en una. Está bien, bueno, perfecto, ok. Bueno, no, le quedará eso a Agustina y hará lo que alcance a hacer, ¿sí? De la parte de eso. Bueno, ¿estamos con la parte de fotos? Sí, yo creo que sí. Bien, Nazareno, ¿cómo te fue a vos para el tema? Vi que en los resultados estabas poniendo imagen tal, imagen Sí, tal. sí. ¿Te resultó cómodo la forma en que organizaron ellas las imágenes y eso? Sí, sí. O sea, solo capaz en una o dos. O sea, no entendía porque en una foto hay dos resultados y no entendía bien cuál era cuál, pero eso ya no A ver, ¿querés importa. compartir o querés que lo Eh, comparta yo? ¿O querés compartir? eh, a ver, ahí comparto. Creo que, no, en esta no. Habían una, por ejemplo, acá, que medio que no sabía cuál era cuál, como por ejemplo. Te estaba hablando y estaba muteada. La que se ve más turbia es la que tiene crecimiento. Sí. O sea, fíjate, vos no ves ahora mi. Deja de compartir y la comparto yo y así te muestro con el cursor. Ok. Ahí hay alguien tratando de entrar. Sí, es Pri. Perdón, no sé si mostraron algo recién, pero se me tildó la computadora. No, a ver, dame un segundito porque no estoy pudiendo. Ahí las voy a hacer coanfitrionas. Ahí estamos. Hola, Gracias. perdón, que no te había visto que estabas esperando para entrar. Tranqui, no pasa nada. Hola a todos. Acá, permitir. Bueno, fotos. Acá era. Esta. Bueno, acá. Fíjate, acá dice muestra de agua y acá dice control. ¿Sí? Sí. Fíjate que esta es mucho más transparente y que esta se ve mucho más turbia. Eso es porque hay crecimiento, ¿sí? ¿Llegás a ver la Sí, diferencia sí. entre una y otra muestra? Bueno, acá hay crecimiento y acá no. O sea, el control, acuérdense siempre que hacemos
controles positivos, controles negativos, ¿sí? El control negativo sería aquel, o sea, en el control negativo lo que hacemos es asegurarnos un resultado negativo. Y en el positivo nos aseguramos un resultado positivo. ¿Para qué usamos un control negativo? En este caso, para saber que no se nos contaminó el medio. Entonces, en el control negativo, lo que vamos a poner es medio de cultivo y no le vamos a sembrar una muestra de agua, ¿sí? Y nosotros sabemos que eso no tiene que tener crecimiento, porque solamente tiene que tener medio estéril. Si llegara a haber crecimiento ahí, quiere decir que nuestro medio de cultivo está contaminado y que vamos a tener crecimiento independientemente de lo que haya en la muestra. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos tenido acá, en esta parte, hubiéramos tenido crecimiento, a este resultado lo tenemos que descartar, porque quiere decir que el medio está contaminado y que no podemos confiar en este resultado. ¿Sí? Control positivo en este caso no hicimos, pero supone que vos tenés el temor o tenés la posibilidad de que tu medio haya salido mal, que tu medio no esté funcionando bien por algún motivo, ¿sí? O que necesitas asegurarte de que el medio está bien, ¿sí? Por cualquier cosa. Entonces, en el control positivo lo que hubieras hecho es poner el medio cultivo y sembrar bacterias que vos tenés cultivadas en laboratorio, por ejemplo, de una cepa de E. coli, ¿sí? Que la tenés en una placa, que la tenés normalmente en el laboratorio, y asegurarte de que ahí sí tiene que haber crecimiento. O sea, si vos tenés tu medio de cultivo y tenés tu cepa de laboratorio, la sembrás en el medio de cultivo y no crecen, quiere decir que hay un problema con la forma en que vos estás cultivando las bacterias. Y entonces, si vos acá no tenés crecimiento, tampoco podés confiar en ese resultado, porque en realidad, si el control positivo te dio negativo, quiere decir que estás teniendo un problema en tu protocolo. O sea, o algo hiciste mal, o el medio de cultivo está mal, o le pusiste, no sé, le pusiste antibiótico, o no le diste la temperatura que correspondía, o el pH se te corrió y se te fue al cuerno y entonces no están pudiendo crecer por eso. Algo pasó que impide el crecimiento. Y entonces, si vos no tenés crecimiento en la muestra ambiental, no podés confiar en ese resultado, ¿sí? Entonces, vos tenés un control negativo, que es donde siempre te va a dar negativo, un control positivo, que es donde siempre te va a dar positivo. Para este caso, por ejemplo, el negativo sería no sembramos nada o sembramos agua estéril, o una solución fisiológica estéril, ¿sí? Pero cualquier cosa estéril, y entonces ahí no tiene que haber crecimiento. Y en el control positivo, sembrás algo que vos sabés que tiene que crecer sí o sí. El negativo te tiene que dar negativo, el positivo te tiene que dar positivo. Si alguno de esos dos no te da como corresponde, entonces la muestra, que es lo del medio, digamos, lo que vos sembrás aparte, no podés confiar en ese resultado, ¿sí? Para confiar en el resultado de la muestra, vos tenés que tener el negativo que te haya dado negativo y el positivo que te haya dado positivo. Entonces, en este caso nosotros control positivo no hicimos, pero sí hicimos un control negativo. Vemos que el medio no se contaminó porque como está transparente, o sea, tiene el color amarillo del medio, pero no hay turbidez de crecimiento, ¿sí? Está transparente. Entonces eso significa que no hubo ningún crecimiento, que tu medio de cultivo no está contaminado y que este crecimiento que tenés acá está dado exclusivamente por la muestra de agua que vos sembraste. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, bueno, entonces eso es acá lo que tenés de este lado, ¿sí? Sería en la parte izquierda de la foto, es la muestra de agua, donde hay, o sea, ahí en resultados tendrás que poner en la muestra, se observa turbidez, el control negativo, se ve transparente, por lo tanto no hubo crecimiento, el medio no está contaminado, ¿sí? Sí. Y el crecimiento observado proviene de los microorganismos de la muestra de agua.
¿Era esa la duda que tenías? Sí, sí, era esa. ¿Quedó claro ahora? Sí. Bien, perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra cosa? Creo que no. Bueno. A ver, vamos a... Acá, ¿no? Bueno, entonces, lo que decía respecto de, digamos, más puntualizar, ¿no? Y como más concreto además. O sea, en general cuando hacemos esta parte de resultados, como no lo hacemos muy redactado. Es como, se observó esto, aquello, lo otro, se vio no sé qué, se recorrió desde, o sea, en general se usa ese pasivo que es horrible, digamos, desde el punto de vista estético de la redacción, pero se suele, o sea, los trabajos científicos en general se trata de que sean como impersonales, nunca se escriben en primera persona del singular, salvo algo muy, muy concreto. Pero en general o se usa la primera del plural, por ejemplo, recorrimos, hicimos, vimos, etc. O directamente se usa ese pasivo que es como se hizo, mágicamente. No hay individuos que hayan hecho esto, no hay sujetos, ¿sí? Y no hay subjetividades. O sea, es una ilusión, obviamente sabemos que la ciencia está atravesada por subjetividades, pero en el discurso científico formal, digamos, se escribe de esta manera porque la ilusión que tratamos de generar para nosotros mismos es esta, la de que no hay ninguna subjetividad, ¿no? De que todo es muy objetivo. Entonces, se hizo, se realizó, perfecto, digamos, que es como, digamos, como vos lo escribiste, ¿no? Acá. Pero eso, puntualizar, ¿sí? No sé, un recorrido. Se realizó un recorrido por la reserva, se observaron, especies identificadas, bien, ¿sí? Se observó y se pudo identificar, acordate, acá, todo con cursiva, ¿sí? Y en este caso, como vos Sí, sí. estás poniendo solo el género y no estás poniendo la especie concreta, o sea, vos sabés que es del género tal, pero no sabés qué especie concreta es, pones Leptogium sp, ¿sí? Eso hacelo Sí. para todos. Ok. Mielocroa, Punctelia, Leptogium, para todos en cursiva, y lo pones Leptogium sp. Ese sp te quiere decir, sabemos que es de este género, pero no sabemos concretamente qué especie de este género es, ¿sí? Ok. O encontramos varios individuos de este género de distintas especies, pero no tenemos identificados concretamente qué especies, ¿sí? Sí. Así que bueno, eso... acá estoy viendo, en conjunto la presencia de estas simbiosis entre organismos fotosintéticos y hongos nos da el indicio de leve contaminación urbana en el área, en un ambiente de excedentes. ¿Esto te lo dijo Renato también o lo encontraste vos como...? No, no, eso tuve que buscar de cada grupo y hacer como una estadística. Bueno, súper interesante eso que hiciste. Ahora, esto no iría en resultados, esto ya iría en Sí. discusión. Porque esa es, digamos, como una gran, otra de las cosas, así como nos cuesta a veces diferenciar objetivos, nos cuesta también a veces diferenciar resultados, discusión. Y materiales y métodos, ¿viste? Son como tres cosas que se nos mezclan a veces. Cómo lo hicimos, qué vimos y qué deducimos nosotros, o sea, qué extraemos nosotros de eso, ¿sí? El resultado concreto es que vos observaste esos líquenes. ¿Sí? Vos, el grupo, nosotros, no importa. Observamos estos líquenes. Ese es el resultado. Vos ahí lo que ponés es es como si tuvieras la foto.
¿sí? Nada más. O sea, vos de eso es como, nada, esta es la foto del momento, ¿sí? Ahora, lo que después vos podés extraer, digamos, como esa información y ampliarla, generar nuevas hipótesis para seguirlas trabajando, etcétera, eso va a la parte de las discusiones. Entonces, está buenísimo que hayas hecho ese trabajo. Ahora tendrías que pasarle la posta de esto a la gente que se encarga de hacer la parte de discusión para que lo agreguen, digamos, o esto marcarlo, ¿sí? Marcarlo, no sé si querés ponerle un comentario, marcarlo con un resaltador y Sí, ponerle un comentario a discusión, ¿sí? Enviar a discusión. Entonces la gente que haga el montaje se tiene que encargar de, Agustina, pobre, que quedó sola, bueno, se tiene que encargar de incrustar esa parte que vos habías armado en resultados y pasarla a la discusión. ¿Se entiende? sí, sí. Bien, bueno, yo esto te lo voy a hacer ahora yo, por ejemplo. Así es como trabajamos. Así es como trabajamos cuando estamos haciendo, digamos, un trabajo final, ¿sí? O sea, todo el tiempo estamos haciendo este intercambio con ustedes que están, digamos, aprendiendo a escribir un trabajo final y nosotros que les vamos diciendo, no, esto es material sin método, no, esto acá no, ponelo en discusión, esto llévalo para allá, ¿sí? Bueno, bien, digamos, esto que ya le dejas acá, estos mojones también a Agustina para cuando arme. Y la otra cuestión es que con este tipo de cosas, vos pusiste, indican, en conjunto la presencia entre organismos y hongos nos da el indicio. Está bien, nos da el indicio. Bien, o sea, siempre somos como muy cuidadosos a la hora de no hacer ninguna aseveración que nosotros no hayamos testeado, que no podamos confirmar, que no podamos estar segurísimos de lo que estamos diciendo. Entonces, podría indicar, presuntamente estaría indicando que, ¿sí? Siempre ser muy cuidadosos a la hora de no ser categóricos, afirmando cosas que no hemos podido poner a prueba, ¿sí? Que no hemos podido ensayar y poner a prueba. Bueno, ¿qué más? A ver. Bien, o sea, está muy bien esto que hiciste, que fuiste como puntualizando, ¿sí? Pero bueno, esto, digamos, ¿sí? Como poner el título, muestras de agua ambiental, Sí. 2 puntos, ¿no? Entonces, y ahí sí, en la muestra de agua, el arroyo de las Conchitas, la placa con antibiótico dio un crecimiento de colonias diversas de lo que parece ser hongos, siendo estos de colores amarillentos levemente anaranjados. Bien, es descriptivo, o sea, vos ahí no estás haciendo ninguna suposición, ni generando nuevas hipótesis, ni nada de eso, que es lo que nos había pasado en el caso anterior, que es lo que iría a discusión, ¿sí? Entonces, esto está bien, es descriptivo. La muestra de agua sin antibiótico encontramos en su mayoría presencia de gran cantidad de colonias, aparentemente bacterianas, aisladas entre sí, de nuevo presentando coloraciones blanquecinas y amarillentas. En tanto muestras de aire obtenidas en la reserva, acá no sé qué quisiste poner, en tanto muestras de aire. Obtenidas en la reserva Buzón se revisaron 2 cultivos. El primer cultivo, otra vez acá, en estos 2 cultivos, sí, era uno con el medio que era óptimo para hongos y el otro medio que era óptimo para bacterias, si no me equivoco, ¿sí? Eso lo tuvieron que ir anotando ustedes, pero si no me equivoco era así. Entonces,
lo mismo, o sea, ese primer cultivo, poné directamente, ¿sí? En la placa con medio, no me acuerdo ahora el nombre del medio para hongos, no me sale ahora, pero lo teníamos en las fotos ahí anotado y todo, ¿sí? En la placa con medio tal para hongos, el resultado fue bla, bla, bla. En la placa con medio LB para bacterias, el resultado fue ta, 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 ¿sí? Sí. Bueno, encontramos invadida total presuntamente por un... Ah, perdón. Acá se había... un solo hongo había tomado todo. Ok. En el segundo cultivo de aire notamos una gran cantidad de colonias extendidas por toda la placa, pudiendo ser grupos de hongos y bacterias. Estos en su mayoría exhiben colores blanquecinos. Bueno, se realizó una siembra por extensión de una muestra de tierra sobre un medio de cultivo sólido. O sea, esta parte, por ejemplo, se realizó una muestra por acá, eso es materiales y métodos. ¿Sí? Sí. Eso debería estar en materiales y métodos. ¿Sí? Entonces, la muestra de tierra sobre medio sólido, 2 puntos. Se observó tal cosa. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Bueno, se llevó a cabo un análisis microscópico con tinción de Gram sobre las muestras del arroyo, resultando una gran cantidad de bacterias gram negativas sobre las gram positivas y la morfología, bla, bla, bla. Bueno, está foto de eso. Bueno, bien, ¿se entendió? Digamos, todo Sí. el... Bueno. ¿Y qué más? De ustedes entonces ya vimos lo de los 3. Nos quedaría... bueno, la parte de discusión y objetivos no tengo nada, no sé si, no, en esta parte tampoco. ¿A quién le tocaba la parte de discusión y objetivos? Marcela y Andrea Vanina. Bueno, son las 2 de la mañana. No sé si habrán podido avanzar y estarán en otra parte o estarán como esperando un poco más. Pero bueno, avisales, digamos, esa parte que vos escribiste, avisales que eso sería ya Sí. parte de la discusión, ¿sí? Y si tenés alguna otra de esas otras cosas que les sirvan a ellas como aporte, también ponela. O sea, vos lo que podés hacer es, en resultados mismos, así como yo te puse acá en amarillo, ¿sí? Vos podés poner, por ejemplo, acá, no sé, pones, ¿no? Para discusión. Bueno, no estoy escribiendo, ¿qué pasa? Para discusión. No sé, notar que puede ser acá, por ejemplo, antibióticos. Muestra un crecimiento de colonias diversas de lo que parecen ser hongos, siendo estos no sé, esta muestra de Sí, agua, vos poner decís, algo como que hay más hongos que bacterias, sí, pero notar que crecieron mejor los hongos, ¿no? Como por ejemplo, digo, como cosas que vos te vas dando cuenta y que sabés que las querés pasar a la discusión, entonces las vas marcando así, eso lo podés ir haciendo, ¿sí? sí. Eso para todos, ¿sí? Vos porque estás con los resultados y te quedaste solo, trabajá con las chicas, ¿sí? Que ellas te den en todo caso una mano, vos les vas pasando esto y que ellas te ayuden también a mirar un poco los resultados y a terminar de darles una vuelta de tuerca, ¿sí? Si necesitas. Sí. Pero bueno, digo, o sea, uno está como todo el tiempo, digo, estás escribiendo la introducción y dices, ay, tendría que poner esto en la discusión, ¿no? Y vas a la discusión. Estás escribiendo un resultado y dices, uy, tengo que corregir tal cosa en materiales y métodos. Todo el tiempo estamos yendo y viniendo sobre las distintas partes del trabajo.
Bueno, y finalmente también la parte de montaje y edición, obviamente no es como la parte final y no han podido avanzar, pero bueno, habría que decirle a, ¿quiénes son? Agustina era, Agustina, que quizá, digamos, no se puede ir armando la parte de fotos y pide fotos o ese tipo de cuestiones, digamos, ya lo que ir como armando la estructura del documento y dejando las cajitas como para, o sea, introducción, ya tiene, digamos, el espacio para la introducción, para bibliografía, ya está casi armada, la puede ir armando todo ese montaje de cosas del documento final, aun cuando no esté, digamos, el texto terminado, pulido y cerrado, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. Bueno, ¿les sirvió todo esto que charlamos? ¿Dudas, comentarios? Sí, re. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. una pregunta, volviendo al tema de los objetivos. ¿Está bien si escribimos un poco sobre como poner el foco en el análisis de la salida, en la reserva, así como de las actividades realizadas en la misma y generar una cercanía educativa, digamos? Perfecto. ¿Está bien? A ver, yo te puedo compartir los objetivos que nosotros armamos en trabajo práctico, pero te voy a influenciar demasiado, ¿sí? Está bien, está bien. O sea, nosotros cuando armamos la salida, armamos un proyecto y pusimos objetivos generales y objetivos específicos, pero si yo te lo muestro a vos ahora, te va a costar mucho despegarte de eso y poder pensarlos por tu propia cuenta, ¿sí? Entonces yo prefiero que, digamos, aunque te queden más o menos, prefiero que hagas el trabajo vos y que los pienses vos para que te sirva como ejercitación. Ok, ok. Bueno, como les decía, le falta el trabajo por esto de que, digamos, estamos todos muy sobre la marcha, pero han hecho un gran trabajo, así que muy bien, felicitaciones, digamos, por comprometerse con el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, creo, díganme, porque una vez que cerremos la parte del informe, dejo de grabar. Si quieren hacerme algún comentario, consulta o algo más sobre este informe. ¿No? Bueno, voy a cortar la grabación entonces. Un segundito.